Mi hijo se le olvidó colgar después de llamarme. Fue entonces cuando lo escuché reírse con mi nuera, justo cuando ella dijo las palabras que lo cambiarían todo. Ella te cree. Los medicamentos están haciendo efecto. Pronto ni siquiera recordará su propio nombre. Lo que hice después destapó todo su plan y les dio un giro total a sus vidas. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde donde me estás viendo. Me llamo Margaret Harrison, pero todos me dicen Maggie. A los 62 años, había construido un imperio de diseño de interiores multimillonario desde cero, saliendo adelante desde una infancia en la que usaba ropa de segunda y comía cereales genéricos. Ahora, sentada en mi mansión en el condado de Westchester, empecé a sentir que la edad me caía encima como un invitado no deseado. ¿Ubicas esos momentos chiquitos que te hacen preguntarte si ya estás perdiendo la cabeza? Lentes de lectura que aparecen en el refri, citas olvidadas que te dejan ahí parada en medio del estacionamiento sin saber qué onda. Ese celular que parece estar escrito en griego antiguo por aliens que odian a los adultos mayores. Mézclale pastillas para la presión, medicina para la artritis y de pronto ya eres esa señora que batalla con sus frascos de pastillas como si fueran cubos Rubik inventados por sádicos. Lo peor de todo es que siempre me había enorgullecido de ser superlista. Podía recordar la paleta de colores favorita de cada cliente, el número de teléfono de cada contratista, el calendario de entregas de cada proveedor. Mi mente era mi herramienta más valiosa. Y justo en ese momento reapareció David en mi vida, como una moneda falsa. Mi hijo no me hablaba bien desde hacía 15 años. No desde el divorcio, ese que hizo ver a la guerra de las rosas como una discusión leve sobre qué pedir para cenar. Se puso del lado de su papá, Robert, con el entusiasmo de un fan de fútbol eligiendo al equipo campeón. Y claro, nada dice familia feliz como tu propio hijo gritándote bruja egoísta en medio de un juzgado mientras los reporteros anotan todo con morbo. La pelea por la custodia fue un infierno, aunque David ya tenía 18 años y legalmente podía decidir con quién quedarse. Y decidió. Y no fue conmigo. Robert lo había envenenado tanto contra mí que David me echaba la culpa de todo, desde el divorcio, hasta el calentamiento global. Cuando Robert murió de repente hace 10 meses por un infarto que agarró a todos en curva, pensé que tal vez solo tal vez David podría tenderme la mano. Ya sabes, a veces el dolor te hace ver las cosas con otra perspectiva. Pero no fue al funeral. No llamó. Ni siquiera mandó una de esas tarjetas genéricas que venden en las tienditas de los hospitales. Es todo un detallazo, hijo mío. Me había enterado por conocidos que se había casado hace unos años con Amanda, una güera que trabajaba en el sector salud. Y fuera de eso, silencio total por más de 10 años. Pero hace 2 meses, como caído del cielo o más bien como salido de una telenovela mal escrita, David apareció en la puerta de mi casa con su esposa Amanda. Una versión retorcida del hijo pródigo. Mamá, he estado pensando mucho, dijo con cara de palo. Ya perdimos mucho tiempo guardando rencores. Amanda, que estaba a su lado, asintió con cara compasiva. Rubia, guapa, como de unos 30, trabajaba como asistente médica. De esas que seguro les dicen mi amor a los pacientes mayores mientras les toman el pulso, y mentalmente calculan cuánto tienen en el banco. La vida es muy corta como para vivir enojados, agregó ella, con esa voz ensayada de alguien que ha practicado el discurso frente al espejo hasta que le salió natural. Esto es lo que pasa cuando estás desesperada y sola, no haces preguntas inteligentes. Preguntas como: ¿y por qué hasta ahora? ¿Qué se te ofrece? ¿Dónde diablos estuviste los últimos 15 años? No una simplemente abre los brazos y espera lo mejor. Como una tonta comprando boletos de lotería con los últimos 5 pesos. Debí haber cerrado esa puerta más rápido que una notificación del SAT. Pero primero, déjame contarte de mi póliza de seguridad para viejitas paranoicas. Hace años, cuando el divorcio convirtió mi vida en un desastre con todo y fuegos artificiales, escondí un teléfono prepago en mi recámara. Uno de esos celulares baratos, de los que se doblan y no se pueden rastrear ni con GPS, FBI ni vecinos chismosos. Llámale paranoia o llámale estar preparada, pero crecer con carencias te enseña a tener siempre un plan de escape bajo la manga. Y no sabía cuánto lo iba a necesitar. Amanda no perdió ni un segundo en meterse en mi rutina diaria,
como una astilla que no puedes sacar ni con pinzas. Maggie, he notado que te andas confundiendo un poco con tus medicinas, me dijo una tarde, mientras miraba mis frascos de pastillas como halcón cazando ratón. Y mira, no le faltaba razón. A veces sí mezclaba las de la mañana con las de la noche. Y demándenme. Cuando llegas a los 60, las pastillas se reproducen como conejos, y todos los frascos se ven iguales si estás medio ciega y no encuentras tus lentes de lectura. Amanda agarró todos mis medicamentos con la eficiencia de alguien que ya había hecho esto antes, y regresó con lo que parecía una operación de la Cruz Roja. Un pastillero profesional, un calendario con códigos de colores, gráficos plastificados y unas cápsulas nuevas que yo nunca había visto. Son suplementos para apoyar la memoria, dijo mientras me mostraba unas cápsulas azules que podrían ser cualquier cosa, vitaminas, somníferos o tranquilizantes para caballos. El doctor Martínez de nuestra clínica los recomienda para todas las personas mayores de 60. Ayudan con los olvidos y la confusión, agregó, toda convencida. Lo único que me ayudaron fue a dormir más que sermón largo en misa de domingo en pleno julio. Pero Amanda me aseguró que era completamente normal. Tu cerebro está recibiendo mejor nutrición. Es natural sentir un poco de fatiga mientras tu cuerpo se ajusta a su nuevo balance químico, me explicó, como si me estuviera vendiendo un jugo milagroso en la tele. Claro. Porque no hay nada más nutritivo para el cerebro que sentirte como si te hubieran dado un dardo tranquilizante directo en el cuello. Mientras tanto, David se autonombró mi asesor financiero personal con la emoción de un niño en piñata llena de dulces. Mamá, algunas de tus inversiones están algo arriesgadas para alguien de tu edad, me dijo, revisando mis cuentas como si buscara el tesoro de Moctezuma. Tal vez ya sea momento de tomar un enfoque más conservador. ¿Y sabes qué es lo chistoso de cuando tus hijos adultos de repente se preocupan por tu dinero? Siempre creen que deberías ser más conservadora. Traducción: haz que sea más fácil para nosotros meterle mano a tus cosas cuando inevitablemente las heredemos, de preferencia más temprano que tarde. Cuando David sugirió traer a un especialista en planeación financiera para adultos mayores, acepté más rápido de lo que se puede decir impuesto a la herencia. Porque claro, la mujer que construyó un imperio desde cero necesitaba urgentemente que un veinteañero le explicara cómo funciona el dinero. Mi asistente Sara, que llevaba 12 años trabajando conmigo y conocía mi negocio mejor que yo misma, mejor incluso que mi talla de zapato, de pronto, según David, ya se veía rebasada por la complejidad. Muy diplomático, sugirió que simplificáramos operaciones para bajarle el estrés. A fin de mes, David vino con otra idea que debió haberme puesto más nerviosa que desfile militar en plena reforma. Mamá, estamos yendo y viniendo tanto para ayudarte, ¿y si nos quedamos en el ala de invitados por un tiempo? No más en lo que se estabiliza tu salud, dijo, con esa voz de niño bueno que no le crees ni tantito. Yo, tan agradecida por su preocupación, prácticamente les rogué que se mudaran. Porque, claro, no hay mejor prueba de amor familiar que ese hijo con el que casi no hablas y que, de la nada, quiere vivir contigo, justo cuando empiezas a mostrar signos de confusión. Poco a poco, todos los que me rodeaban y en quienes confiaba fueron siendo reemplazados por gente que ni conocía. Pero bueno, al menos ahora tengo a mi querida familia conmigo en casa, ¿verdad? Si esto te suena familiar, felicidades. Ya viste cómo empieza cada estafa que se haya inventado en la historia. 2 meses después de su amoroso regreso, mi cabeza empezó a sentirse como si estuviera envuelta en algodón de azúcar que alguien dejó bajo la lluvia. Comenzaba frases y se me olvidaba cómo acababan, como si estuviera leyendo un guión con la mitad de las páginas arrancadas. Cosas simples como hacer cuentas o revisar mi chequera me parecían física cuántica. Había mañanas en las que me despertaba sin saber ni en qué planeta estaba, mucho menos qué día era. Creo que deberíamos hacerte una evaluación, me dijo David, con una preocupación tan bien actuada que hasta merecía un premio Ariel. Frunció el ceño como actor de método en su gran escena dramática. Estos episodios están empeorando y estamos preocupados por tu seguridad. Mientras tanto, Amanda ya llevaba semanas tomando notas detalladas sobre cada uno de mis lapsos. Y déjame decirte, no hay nada que te haga sentir más querida que alguien anotando cada vez que te equivocas, como si fueras un ratoncito atrapado en un laberinto de laboratorio. Fue ella quien agendó la cita con el Dr. Miller, un especialista en geriatría que, según dijo, venía muy recomendado. Al parecer, para David, mi médico de toda la vida,
el doctor Peterson, ya era demasiado anticuado para los tratamientos modernos contra la demencia. Porque, claro, nada dice medicina de vanguardia como reemplazar al doctor que te ha visto por más de 20 años con alguien que no te conoce ni de vista, y que no sabría tu historial médico ni aunque se lo dictaras con plastilina. El examen del doctor Miller fue minucioso, eso sí se lo reconozco. Después de revisar las notas cuidadosamente detalladas de Amanda y hacerme pasar por una serie de pruebas cognitivas que me hicieron sentir como si estuviera reprobando el kinder otra vez, me soltó la noticia que nadie en mi edad quiere oír. Señora Harrison, usted muestra signos de deterioro cognitivo leve, que podría progresar a demencia. Demencia. La palabra me cayó como ladrillazo en la cara, lanzado por alguien en quien alguna vez confié. La misma enfermedad que borró, poco a poco, la mente brillante de mi madre. Esa mujer que podía hacer cálculos en su cabeza más rápido que una calculadora, y que terminó sin recordar el nombre de su propia hija. El doctor Miller recetó medicamentos para frenar el avance y dio una lista de cambios en el estilo de vida. Amanda, con su formación médica esa que nunca deja de recordarte, se ofreció encantada a supervisarlo todo. Porque sí, ¿por qué no confiarle sustancias que alteran la mente a alguien que conoces desde hace 5 cafés y 3 sonrisas forzadas? Ahora que David y Amanda viven temporalmente en mi ala de invitados, tienen acceso libre a mi rutina, mi medicación y, básicamente, a cada minuto de mi día. Se coordinan con el doctor Miller para ajustar mis dosis cada vez que me quejo de sentirme rara. La somnolencia es buena, significa que está funcionando, me decía Amanda, con la paciencia con la que le hablarías a un niño que todavía se mete frijoles en la nariz. Tu cerebro está recibiendo el apoyo químico que necesita. Pero ahí fue cuando algo dentro de mí, muy dentro, entre toda la niebla de pastillas, empezó a sonar. Algo no me cuadraba. Y es que, dime tú, ¿no es demasiado conveniente? Después de 15 años sin saber nada de él, David aparece como por arte de magia. Y, de repente, yo ya ando perdiendo la cabeza más rápido que niño chiquito con dedos de mantequilla en plena convención de canicas. Llámame paranoica, si quieres, pero construyo un negocio exitoso gracias a que siempre he sabido detectar patrones. Y este patrón olía peor que un mercado de mariscos sin refrigeración en pleno agosto con apagón. Era momento de hacer unos cuantos experimentos conmigo misma, antes de que se me acabara la capacidad de pensar con la suficiente claridad como para salvarme. Hay algo que nadie te dice sobre cómo defenderte cuando alguien te está drogando. Necesitas las dotes actorales de un ganador del Ariel y la astucia de un ladrón en plena madrugada. Empecé a hacer experimentos que habrían hecho sentir orgulloso al Dr. Jekyll. Algunas mañanas fingía que me tomaba las pastillas, pero en realidad las escondía en pañuelos de papel y, cuando nadie me veía, las aventaba al inodoro. No es fácil hacerlo cuando te tienen vigilada como reo en prisión preventiva. Pero la desesperación te vuelve creativa. De esas formas que ni tú sabías que traías dentro. ¿Y sabes qué descubrí? Que los días en los que no me tomaba las dichosas pastillas, la niebla mental se disipaba lo suficiente como para pensar claro otra vez. Y déjame decirte, la claridad, a veces, da más miedo que la confusión. Porque en cuanto ves las cosas con lucidez, te das cuenta de que tu propia familia te está manejando como si fueras marioneta, y ni siquiera son buenos titiriteros. Después de una semana saltándome la mitad de la medicina a escondidas, los caché. Y no de cualquier forma, de la peor manera posible. David me llamó un día mientras él y Amanda supuestamente estaban en trámites de negocios. Otra de sus nuevas rutinas, ese acto de hijo atento que, si la estupidez fuera premiada, se habría llevado el Emmy sin competencia. Cuando terminó la llamada, pensé que había colgado. Pero no. Al parecer, mi brillante hijo olvidó cortar la comunicación antes de hablar con Amanda. Y fue ahí cuando lo escuché. Su voz sonaba relajada, tranquila, como si ya no tuviera que fingir. Se creyó completita la historia de la demencia, dijo, soltando una risita. Y en ese instante, sentí como mi sangre se volvió hielo. Literal, como si me hubieran metido el corazón en una cubeta de agua helada. La voz de Amanda se escuchó clarita a través del altavoz de mi teléfono. Obviamente estaba con él, donde sea que estuvieran. Los medicamentos están funcionando perfecto. El doctor Miller dice que el próximo mes ya podemos subirle la dosis.
Pronto ni siquiera va a recordar su nombre, dijo ella, como si hablara del clima. ¿No es tierno? Mi propio hijo y mi nuera planeando mi lobotomía química como si estuvieran organizando un viaje a Disney. ¿Cuánto crees que aguante así?, preguntó David. Y te juro que casi podía escucharlo frotándose las manos, como villano de caricatura barato. 3 meses, tal vez 4, respondió Amanda. Luego ya la declaramos incompetente y le transferimos todo. La residencia ya está lista para recibirla después de las vacaciones. Y la reestructuración del negocio está casi lista. Firmó todo creyendo que era puro papeleo de rutina. El holding tomará el control en cuanto la internen. David se rió. Se rió. Como si acabara de hacer la jugada maestra del siglo. 2.7 millones en activos líquidos, más el valor de la casa y del negocio. Por fin se acabaron mis deudas de juego, soltó, como si hablara de un alivio espiritual. ¿Deudas de juego? Claro. El hijo pródigo no había regresado por amor, había vuelto porque los tiburones le daban vueltas y mamá tenía una cuenta bien jugosa pidiendo a gritos que alguien la vaciara. Siguieron hablando de logística como si estuvieran planeando una cena familiar y no la destrucción sistemática de una persona. Liquidar mis inversiones. Vender mi casa. Pagarle a los acreedores que lo habían estado presionando durante meses. Cada palabra era una cachetada. Pero ¿sabes qué? A veces una buena cachetada es justo lo que se necesita para despertarte de una pesadilla. Lo que esta gente no sabía es que subestimaron a Maggie Harrison. Y eso fue su primer gran error. Ya era hora de demostrarles de qué estaba hecha esta viejita confundida. Planear una contraofensiva mientras finges estar mentalmente fuera de servicio es como hacer álgebra avanzada montada en un monociclo, en medio de un huracán. Es difícil, sí. Pero no imposible, si tienes suficiente coraje, y coraje no me faltaba. Estaba enojada. Y motivada como nunca. Los días siguientes fueron clave. Necesitaba pruebas, pero tenía que jugarla con mucho cuidado. No podía darles ninguna pista de que había escuchado su conversación, porque cualquier paso en falso y podían adelantar sus planes, o hacer algo mucho peor. Durante uno de esos raros momentos en que David y Amanda salieron a hacer sus mandados, seguramente para reunirse con su abogado corrupto o seguir sobornando a doctores sin ética, aproveché para hurgar en la oficina improvisada de David, allá en el ala de invitados. Lo que encontré me hizo hervir la sangre como tetera olvidada en la estufa. Había documentos legales que transferían poderes notariales, papeles de reestructuración del negocio que, según esto, yo misma había firmado, y lo peor. Impresiones con estudios sobre deterioro cognitivo acelerado en adultos mayores y los requisitos legales para internamiento involuntario. Todo fríamente calculado. Estaban planeando esto con precisión quirúrgica desde hace meses. Tal vez incluso antes de que Robert muriera. Cada detalle había sido planeado, desde el momento exacto en que reaparecieron para reconciliarse, hasta la selección de los médicos que apoyarían su teatrito. Le tomé fotos a todo con mi celular de prepago, uno que tenía bien escondido, y guardé las pruebas en lugares donde jamás pensarían buscar. Dentro de libros viejos, pegadas con cinta debajo de los cajones, incluso enterradas en mi joyero. Pero necesitaba ayuda. Y para ese punto, todos en quienes alguna vez confié ya habían sido eliminados uno por uno, como si estuviéramos jugando ajedrez y me dejaran sola contra la reina. David y Amanda habían sustituido a mi asesor financiero por alguien más empático con adultos mayores, a mi asistente por una enfermera que claramente le reportaba a David. Hasta mi médico de toda la vida fue reemplazado por uno más moderno, elegido por ellos. Fue entonces cuando me acordé de mis recursos de emergencia. Esos preparativos paranoicos que hice hace años y que de pronto ya no parecían tan paranoicos, sino proféticos. Durante mi divorcio nuclear con Robert, me convertí en mi propia prepe, lista para cualquier desastre, aunque no viniera del cielo, sino de mi propia familia. Tenía una caja fuerte en un banco distinto, a nombre de soltera, con dinero en efectivo y la tarjeta de contacto de Marcus Chen, un investigador privado que me había ayudado a documentar las infidelidades y tranzas de Robert en esos tiempos oscuros. Llegar al banco requería una actuación digna de Broadway.
Esperé a que David y Amanda salieran a hacer su comprita semanal, una de las pocas veces que me dejaban completamente sola desde que me arrinconaron en el ala de invitados, como si yo fuera una carga. O un mueble viejo. Como parásitos que se acomodan en tu casa, y de pronto ya no se van. Pedí un taxi desde mi celular de prepago, ese que compré hace años y que había guardado cargado en el cajón de mi buró, como una especie de manta de seguridad tecnológica. En el banco retiré mi dinerito de emergencia, $5,000 en efectivo y la tarjeta de presentación de Marcus. Ya estaba un poco amarillenta por el paso del tiempo, pero seguía perfectamente legible. El cajero me echó una mirada rara, como preocupado por mi aspecto algo desarreglado. Pero bueno, ¿qué esperaba? Así se ve una cuando está librando una guerra farmacológica contra su propia familia. Marcus ya andaba por los 70, pero seguía igual de filoso, y con el doble de colmillo. Lo llamé desde una caseta telefónica, sí, todavía quedan algunas en rincones olvidados de la civilización y con solo oír su reacción, supe que no había perdido ni un paso. Maggie Harrison. 15 años, y solo me llamas cuando estás metida en broncas. A ver, ¿qué pasó ahora? Le conté mi situación lo mejor que pude, considerando que la mitad de mi cerebro seguía nadando en el cóctel de pastillas que Amanda me daba como si fuera bartender con malas intenciones. Abuso a adultos mayores, fraude, conspiración, dijo Marcus, después de una pausa tan larga que pensé que se le había cortado la llamada. Maggie, esto ya está en terreno penal serio. Pero hay que ir con cuidado. Si se dan cuenta que los estás investigando, podrían entrar en pánico y hacer una tontería. ¿Más peligrosa que convertirme en un zombi babeando? Créeme, Marcus. No quiero averiguarlo. Armar un caso bien lleva tiempo. Necesitamos al menos 6 semanas para juntar pruebas que aguanten en un juicio. Cuando regresé a casa, ahí estaban David y Amanda, esperándome en la puerta como papás histéricos cuando su hijo adolescente no llega a la hora pactada y ya se imaginan que chocó el coche. Mamá. ¿Dónde estabas?, me soltó David, con esa voz tensa de quien quiere sonar calmado, pero se le nota el miedo. Estábamos desesperados. Llamamos a todos. Me puse en papel. Dejé que mi cara se desmoronara como castillo de arena con marea alta, y fingí confusión como toda una actriz de telenovela. Creí que iba a ver a Sara en su oficina, pero me perdí. Nada me parecía familiar. Ya no me acuerdo cómo llegar. El alivio que se dibujó en sus rostros fue casi cómico. Como si acabaran de confirmar que su billete de lotería sí tenía los 6 números. Su víctima indefensa todavía estaba bajo control. Todavía era manejable. «Ay, mi amor», murmuró Amanda, con esa vocecita fingida. «Ya no puedes andar sola, no es seguro para alguien en tu estado». Esa noche me dieron otra pastilla más. Seguro para evitar que me escapara de nuevo. La tomé como si fuera un acto de magia frente a un público de ilusos. Pero el show se estaba volviendo más peligroso con cada día que pasaba. Durante el mes siguiente, Marcus se dedicó a trabajar meticulosamente, pieza por pieza, como un artesano experto. Armando nuestro caso con paciencia y precisión. Una obra bella y letal. Lo que descubrió Marcus hizo que se me helara la sangre más que el congelador de un mini súper. Las pastillas que me habían estado dando contenían sedantes suaves y medicamentos diseñados para afectar la memoria y provocar confusión temporal. No lo suficiente como para matarme directo, pero sí lo justo para hacerme parecer alguien con deterioro mental, tanto ante familiares desprevenidos como ante médicos que no se toman la molestia de mirar más a fondo. Y lo peor, las credenciales de Amanda eran más falsas que un billete de $3. Había trabajado como asistente médica, sí, pero la corrieron hace 3 años por irregularidades en el trato a pacientes. Traducción, la cacharon robando medicamentos. Desde entonces, andaba de aquí para allá, usando credenciales caducadas y referencias falsas, cambiando de trabajo como gitana con bata blanca. Por su parte, la situación económica de David era un desastre. Lo mío del divorcio, que en su momento me pareció una buena lana, a su lado parecía cambio suelto entre los cojines del sillón. Debía casi $3 millones, y no precisamente a bancos educados que mandan cartitas con membrete. No. Era gente de la que primero te rompe las rótulas y luego pregunta cómo te llamas.
Y eso no era todo. Marcus me soltó otra bomba en una de nuestras llamadas secretas. Encontré un caso parecido en Phoenix, hace 2 años. Una señora mayor se empezó a deteriorar de forma misteriosa. Su familia transfirió todos sus bienes a su nombre. Y luego, qué casualidad, murió en una residencia antes de que nadie pudiera investigar nada. Amanda y David. No tengo pruebas definitivas, pero el patrón es idéntico. Hasta en los mínimos detalles. No estamos tratando con simples rateros. Estamos tratando con personas que probablemente ya han hecho esto antes, y se salieron con la suya. Con un asesinato. Ese pensamiento me congeló hasta los huesos. Pero también me hizo más fuerte. Marcus necesitaba tiempo. Estaba intentando coordinar todo con autoridades federales, pero David y Amanda ya no aguantaban las ganas. Andaban impacientes, como niños esperando abrir los regalos en Navidad. Están acelerando sus planes, me advirtió Marcus durante otra llamada desde una caseta. Mi contacto en el FBI dice que mínimo se necesitan 2 semanas más para montar la vigilancia y coordinarse con las autoridades locales. ¿Y si intentan encerrarme antes?, le pregunté. Entonces improvisamos. Y que Dios nos agarre confesados. Pero, Maggie, si ves que se desesperan y quieren sacarte a la fuerza, tienes que estar lista para ganar tiempo como sea. La tormenta llegó justo 2 semanas después, como Marcus lo había predicho. Preciso como meteorólogo anunciando un huracán categoría 5. David llegó todo sonriente, como si acabara de encontrar la cura contra el hambre mundial. Mamá. Encontramos el lugar perfecto para ti. Atención de primer nivel, personalizada. Vas a estar mejor que nunca. Me mostró unos folletos de Serenity Gardens, con fotos que parecían de un spa de lujo donde van las celebridades a curarse de agotamiento emocional. Pero yo ya sabía lo que había detrás del decorado bonito. Y esa sonrisa de hijo preocupado no me la tragaba ni con toda la farmacia que me estaban metiendo. Se especializan en cuidado progresivo de la memoria con métodos supermodernos. Marcus ya había hecho su tarea e investigado Serenity Gardens a fondo. ¿Resort? Sí, si te gusta estar bien medicado en una instalación cerrada, con supervisión mínima y personal que vea a los pacientes como estorbos molestos para cobrar su cheque. No quiero salir de mi casa, dije, con voz débil, haciendo mi papel de anciana confundida a la perfección. Esta es mi casa. Aquí construí mi vida. Mamá, necesitas atención profesional, ya respondió David con una paciencia fingida tan fina que parecía papel de seda. Te visitaremos todos los días y nos aseguraremos de que estés cómoda. Claro que sí, justo después de que se acabaran mi dinero en sus vacaciones en playas tropicales de Florida. Pero entonces pasó algo inesperado que casi arruina todo el plan. 2 días antes de que me llevaran, Amanda recibió una llamada en el ala de invitados que la dejó en pánico total, como si le hubieran dicho que el SAT le estaba auditando los últimos 10 años. Yo fingía estar dormitando en la sala, pero desde el pasillo alcancé a oír cómo su voz pasó de dulce a venenosa en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué quieres decir con que alguien está haciendo preguntas? ¿Quién hace preguntas? Hubo una pausa larga, de ese silencio que sientes como si el estómago se te fuera al suelo. Si alguien está investigando, tenemos que actuar ya. Hoy en día, esto se va a caer si alguien empieza a escarbar en nuestros antecedentes. David intentó calmarla, pero el miedo se le colaba en la voz como agua por una grieta. ¿Quién investigaría? Ella ya no tiene a nadie que se preocupe por ella. Te digo que algo está mal. La internamos hoy o perdemos todo por lo que hemos trabajado. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que iban a apurar su plan, y que Marcus tal vez no estaba listo para esto. Mandé un mensaje con mi teléfono escondido. Mudanza hoy. La respuesta llegó al instante. Necesitas mínimo 4 horas. 4 horas. Tenía que impedir que me movieran esas 4 horas mientras seguía interpretando a la anciana confundida. Era hora de dar la actuación de mi vida. La llamada de pánico de Amanda a Serenity Gardens fue una clase magistral de crisis fingida. Una actuación que habría dejado boquiabiertos a los directores de Broadway si anduvieran buscando talento sociópata.
En menos de una hora tenían lista una cama de emergencia para su última víctima, con papeles apresurados y un miembro del personal que hacía menos preguntas que un aduanero ciego. «Mamá, tenemos que llevarte al hospital», me dijo David con la voz tensa y una desesperación apenas contenida. «Tuviste un episodio severo esta mañana. ¿No te acuerdas?». Pero lo que pasó fue demasiado preocupante. No había tenido ningún episodio, a menos que cuentes el momento en que me di cuenta de que mi hijo era un completo sociópata. Aún así, seguí actuando como si estuviera audicionando para una telenovela de maltrato a los ancianos. Necesitaba ganar tiempo, y las ancianas confundidas son bien difíciles de convencer cuando no quieren cooperar. «Me siento bien», dije, tratando de sonar confundida pero firme. «¿Por qué tenemos que irnos justo ahora? ¿No podemos esperar hasta mañana? Ni siquiera he hecho bien mi maleta». «No», mamá, respondió Amanda bruscamente, pero luego suavizó la voz como si bajara el volumen de una radio. «Los doctores nos están esperando específicamente a nosotros. No podemos retrasar el tratamiento». Me dejé caer pesadamente en mi silla favorita y me negué a moverme, convirtiéndome en la persona más obstinada del mundo. «Tengo miedo. No entiendo qué está pasando. ¿Por qué no puedo ver primero al doctor Peterson?». Durante 30 largos minutos interpreté a la anciana confundida y asustada que no se dejaba apurar. David y Amanda se veían cada vez más nerviosos, revisando sus teléfonos como adolescentes esperando un mensaje de texto del crush. «Quiero llamar a mi abogado», anuncié de repente, tomando el teléfono. «Mamá, ya no tienes abogado», respondió David rápido. «Recuerda que simplificamos tus asuntos legales el mes pasado». ¿Lo habían hecho? La niebla en mi cabeza no me dejaba recordar haber firmado nada, pero claramente acepté muchas cosas que no recuerdo. Al final, David perdió la paciencia por completo. «Mamá, nos vamos ahora. Deja de hacerte difícil y súbete al coche». Intentó levantarme de la silla, pero me puse como peso muerto, un saco de papas particularmente pesado. «Quiero llamar al doctor Peterson primero». «¿Por qué no puedo ver a mi propio médico, el que conoce mi historial?». «El doctor Peterson no entiende tu condición», escupió Amanda, y su máscara cayó del todo, mostrando al depredador calculador que era. «Ya está muy viejo para seguir el ritmo de los tratamientos modernos para la demencia». Cuando finalmente lograron subirme al coche de David, usando una combinación de fuerza física y manipulación emocional, lo sorprendí hablando por teléfono con alguien. «El paquete está siendo difícil de mover», dijo en voz baja. «Sí, seguimos en camino. Llegamos un poco más tarde de lo previsto. Ella está más resistente de lo normal». Eso era justo en lo que me había convertido para ellos, un problema que había que enviar y olvidar, como regresar un aparato defectuoso a la tienda. El viaje rumbo a Serenity Gardens fue como ir directo a mi propia ejecución, en un vehículo manejado por las personas que se suponía debían amarme y protegerme. Al llegar, la señora Walsh nos recibió con una simpatía profesional, pero pronto noté que se sentía incómoda con el ritmo apresurado de todo. «Señora Harrison, lamento esta emergencia», dijo, mirando a David y Amanda con una sospecha apenas disimulada, «pero la cuidaremos de maravilla». Mientras preparaba el sedante estándar para pacientes nuevos, un cóctel diseñado para volver dóciles a las personas difíciles, David no pudo evitar microgestionar la situación. Lo que sería el error fatal que los derrumbaría a ambos. «Asegúrese de que reciba la dosis completa», le dijo a la señora Walsh con la autoridad de quien cree tener el control total. «Hoy ha estado muy agitada y combativa». La señora Walsh hizo una pausa, claramente preocupada por su actitud prepotente. «Señor, nuestro protocolo estándar no suele hacer lo que se espera», interrumpió Amanda bruscamente, mientras su fachada profesional se resquebrajaba como maquillaje barato bajo las luces calientes. Fue entonces cuando escuché el sonido más hermoso del mundo, coches estacionándose afuera con el ruido distintivo de gente que iba en serio. Me enderecé y hablé con claridad por primera vez en meses. Mi voz atravesó la tensión como un cuchillo en mantequilla. «De hecho, creo, ha habido un error». El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía oír caer un alfiler en el condado vecino. La cara de David se puso pálida. Amanda se quedó boquiabierta como una bisagra rota. La señora Walsh retrocedió, finalmente dándose cuenta de que algo andaba muy mal en toda esta situación.
¿Qué dijiste?, susurró David. Sonreí. No la sonrisa vaga y confusa que había mostrado durante meses, sino una sonrisa afilada y depredadora que podría haber cortado el cristal. Dije. Ha habido un error. Un grave error. Fue entonces cuando Marcus entró por la puerta acompañado de agentes federales, con el aspecto de la caballería llegando justo a tiempo, como en una vieja película del oeste. Agentes federales, anunció Marcus con la autoridad de quien llevaba semanas planeando este momento. Todos, apártense de la señora Harrison. David y Amanda no se rendirían sin luchar, aunque su pelea era más patética que un gato mojado intentando parecer intimidante. Está mentalmente incompetente, insistió David mientras las esposas le cerraban con un chasquido firme en las muñecas, como una puerta al cerrarse. Tenemos documentación legal. No puede tomar decisiones por sí misma. Amanda sacó una carpeta con documentos que yo nunca había visto, poderes notariales falsos, formularios de tutela médica, evaluaciones psiquiátricas que me declaraban incapaz de manejar mis propios asuntos. Por un instante aterrador pensé que su plan B podría funcionar. Los agentes parecían inseguros, reportando por radio a sus supervisores las complejidades legales del caso. Entonces Marcus jugó su mejor carta con la precisión de un maestro del póker. Agentes, creo que necesitan escuchar esto, dijo, sacando una grabadora que parecía sacada de una película de espías. Mientras las voces de David y Amanda llenaban la sala, discutiendo cómo me drogarían para que no recordaran ni mi propio nombre y liquidarían mis bienes. Su defensa legal cuidadosamente armada se derrumbó como un castillo de naipes en medio de un huracán. La expresión en sus caras no tenía precio, pánico puro, mezclado con la creciente comprensión de que la mujer que creían haber destruido los había superado en inteligencia. Nos grabaste, balbuceó David como motor descompuesto. Cariño, respondí, tomando prestado el tono condescendiente de Amanda, nunca subestimes a una anciana confundida. Estamos llenas de sorpresas. Lo que pasó después fue un caos hermoso, ese tipo de justicia poética que te hace creer que el universo a veces sí acierta. La señora Walsh dejó caer la jeringa y se alejó, entendiendo finalmente que casi participaba en algo muy ilegal y muy malo. David y Amanda entraron en un colapso total, como niños sorprendidos robando galletas del frasco. Amanda se lanzó al sedante mientras David intentaba contenerme físicamente por última vez. Está teniendo un brote psicótico, gritó Amanda con la desesperación de quien ve derrumbarse su mundo cuidadosamente construido. Necesita medicación inmediata. Pero la señora Walsh ya estaba retrocediendo, sacando su teléfono. Estoy llamando a seguridad y a nuestro director médico de inmediato, anunció mientras los agentes federales tomaban el control total de la situación. La verdadera naturaleza de David y Amanda salió a la luz como cucarachas cuando se encendieron las luces. Ella es mentalmente incompetente, insistió David mientras las esposas hacían clic alrededor de sus muñecas. Tenemos documentación legal que demuestra que no puede tomar decisiones por sí misma. Todo esto es un malentendido, añadió Amanda, intentando una última mentira desesperada. Somos su familia. La amamos. Pero los agentes no se lo creyeron, sobre todo después de que Marcus pusiera la grabación de su conversación planeando mi destrucción. Mientras las voces de David y Amanda llenaban la sala, discutiendo dosis, plazos y transferencias de activos, su defensa legal cuidadosamente armada se desmoronaba como pan de caja viejo. Amanda lanzó una última amenaza mientras se los llevaban. Su máscara de nuera preocupada finalmente se desvaneció por completo. Esto no ha terminado, siseó con verdadera ira. Los acreedores de David vendrán por ti ahora. No has ganado nada. Solo has retrasado lo inevitable. Tenía razón en una cosa, ganar esta batalla no significaba que la guerra hubiera terminado. Las deudas de juego de David no desaparecerían solo porque él fuera a prisión. Pero por primera vez en meses, me sentí yo misma otra vez. Con la mente clara, las palabras afiladas y el control total de mi cabeza. Y Maggie Harrison nunca se había echado atrás en una pelea en su vida. Los procesos legales que siguieron fueron rápidos y contundentes. David recibió 15 años por maltrato a personas mayores, fraude y conspiración. Amanda, 12 años por conspiración y ejercer la medicina con credenciales falsas. El Dr. Miller perdió su licencia y recibió 3 años por su participación en el plan.
La señora Walsh fue absuelta, pero perdió su trabajo por no haber detectado señales claras de abuso. La investigación reveló que Amanda y David habían atacado al menos a otras 3 víctimas mayores en los últimos 5 años, aunque solo mi caso tenía pruebas suficientes para proceder legalmente. Pero la verdadera victoria no fue mandarlos a prisión. Fue lo que decidí hacer con mi segunda oportunidad en la vida. 3 años después, estoy sentada en la oficina de la Fundación para la Protección Harrison, viendo a Jake Morrison, nieto de Marcus y ahora mi socio, coordinar otra operación de rescate. La fundación opera desde un edificio que compré especialmente para este propósito, con líneas directas, recursos legales y una red de investigadores que ayudan a familias que enfrentan situaciones como la mía. Solo este mes, hemos ayudado a un hombre de 80 años cuyo sobrino vaciaba lentamente sus cuentas con cheques falsificados, a una viuda cuya hija planeaba declararla incompetente para poder vender la casa familiar, y a una maestra jubilada cuyo cariñoso yerno manipulaba sus medicamentos. Cada caso me recuerda que lo que me pasó no fue algo personal. Fue pura oportunidad. Los depredadores buscan personas vulnerables con bienes, y no les importa si sus víctimas son extraños o familiares. La Fundación para la Protección Harrison ha ayudado a 93 familias a recuperar bienes robados y a llevar a juicio a familiares abusivos. Hemos capacitado a agentes del orden en 2 estados, educado a profesionales médicos para reconocer las señales de abuso a personas mayores, y trabajado para cambiar las leyes y proteger mejor a quienes son vulnerables. Cada caso ganado es una victoria contra los depredadores que creen que los adultos mayores somos blanco fácil solo porque caminamos un poco más lento y a veces necesitamos lentes para leer la letra pequeña. Nunca me volví a casar, nunca adopté a Jake como hijo sustituto, y nunca tuve ese final de película que muchas historias prometen. Pero a mis 65 años, he construido algo mucho más valioso que un cuento de hadas, un propósito que convierte mi peor experiencia en una protección real para otros. La fundación funciona con la eficiencia de una empresa bien organizada y la pasión de personas que han visto de primera mano lo devastador que puede ser el abuso a los adultos mayores. Tenemos líneas directas abiertas las 24 horas, recursos legales para familias que no pueden pagar abogados, y una red de investigadores que trabajan por justicia, no solo por dinero. El mes pasado, la doctora Sarah Chen, la geriatra que me ayudó a recuperarme del deterioro cognitivo causado por medicamentos, se unió a nuestro consejo asesor médico. Está desarrollando protocolos para que los doctores identifiquen cuando un paciente está siendo manipulado o drogado por sus propios familiares. El año pasado recibí una carta de David, escrita con membrete de prisión, que parecía tan barata como sus disculpas. Al parecer, encontró la religión tras las rejas y buscaba perdón y ayuda económica para sus apelaciones. La carta estaba llena de citas bíblicas y promesas de cambio. La leí una vez y luego la guardé sin responder. Algunos puentes se queman por una buena razón. David tuvo la oportunidad de ser un verdadero hijo, pero eligió la codicia. Esas decisiones tienen consecuencias con las que tendrá que vivir para siempre. Yo, en cambio, pongo mi energía en la familia que elegí, personas como Jake, la doctora Chen y Marcus, que demuestran que la verdadera familia no es solo sangre, sino quienes realmente se preocupan por ti. La mujer que intentaron borrar se volvió más fuerte de lo que jamás imaginaron. Y, sinceramente, esa es la venganza más dulce de todas. La moraleja de esta historia: nunca subestimes a una mujer que una vez construyó un imperio. Está más que capaz de construir otro. Esta vez, para proteger a la gente de depredadores como su propio hijo. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.